Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. A ver, hoy tenemos un programa muy interesante, pero no se olvide que hoy en Canal B hemos tenido Viento a Favor, este programa estupendo de José Ricardo Stock, que tuvo como invitado a Carlos Durán, Paz, presidente de Perú Cámaras. Interesantes reflexiones y conversación de José Ricardo Stock, se lo recomendamos, está ya en la web de Canal B. También hemos tenido En Nombre de la Ley, que conducen, como usted sabe, Verónica Valenzuela y Oriel Balega. El tema ha sido el sicariato feminista. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que hay detrás de estos feminismos extremistas, ¿no? Y ha estado como invitado Rodolfo Ruiz Vega y Malena Cruces y Saharet Alicia. La columna de Fernando Sillonis, la noticia del día, la vuelta de la corrupción al gobierno regional de Ica. Como usted sabe, Sillonis fue gobernador regional de Ica y, bueno, luchó de manera denodada contra la corrupción, pero parece que esta ha vuelto. Bueno, ¿qué significa eso? Escuchemos a Fernando en la columna que grabó hoy más temprano. También la videocolumna de Óscar Becerra. Educación no se trata de sí o no, sino de cómo. Ajá, y ese cómo es el que comenta él en su columna, videocolumna Meritocracia. Y ha estado también la columna del día de hoy de José Luis Gil, atentado en Rusia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta incursión terrorista de hace unos días que ha causado entre 130 y 160 muertos? Se están todavía identificando y encontrando a las penosas víctimas. Muchas cosas que comentar. Ahí está la columna de José Luis Gil. Y bueno, hemos querido también invitar a José Luis Gil hoy en Bahía Talks para conversar sobre lo que pasa con el primer ministro, que ahora es abogado defensor de la señora Dina Boluarte. ¿Qué pasa con la señora Boluarte? ¿Qué pasa con los cuadernos que desaparecen o aparecen por arte de magia? De su casa salen, aparecen en la vía expresa. ¿Qué pasa con los autos asignados a Palacio de Gobierno? ¿Qué pasa con los relojes? ¿Y qué pasa con Vladimir Cerrón? Que cada minuto que transcurre, la impresión que está dejando a todos es que tiene una comunicación o tiene una relación o existe algún tipo de chantaje o no sabemos qué exactamente entre este personaje y la señora Dina Boluarte. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? No lo sabemos, pero es parte de lo que estamos apreciando, bueno, de manera intensa. Y hoy día va a estar, por cierto, en el programa Reflexiones con Pepe Pardo, Wilber Medina y Ernesto Blume, el accionar preocupante de la justicia en el Perú. Eso es un poco lo que hoy día tenemos aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Estuvo con nosotros ayer Francisco Calixto Gianpietri, el vicealmirante en situación de retiro. Y comentamos temas relacionados a la política, temas relacionados a lo que sucede en general. Y bueno, aquí hay un clip que me parece muy importante y que tiene que ver con la forma en que el señor Adriancén se está comportando, ¿no? Yo creería que hay una suerte de confusión del primer ministro. No conozco a Gustavo Adriancén, pero me parece que hay una especie de confusión de él porque considera, por los hechos que vemos,
que su papel en el gobierno está en defender de los temas personales y penales de la señora Boluarte. Creo que ahí comete un error, porque lo que está ocurriendo con el tema de los relojes, los cuadernos o los vehículos y Cerrón y el desbalance patrimonial y demás, creo yo que no tiene que ver nada con el asunto de Estado, cuando sí tiene que ver con un asunto bastante grave y es de investigaciones con temas de carácter penal, de delitos, tanto de lavado de activos u otros que podría estar cometiendo o en los que podría estar inmersa la señora presidente Dina Boluarte. No, esos temas que son personalísimos, en realidad quien tiene que resolverlos es ella y su abogado, pero ella no tiene como abogado al señor Gustavo Alacén, que es el nuevo presidente del Consejo de Ministros, que va a tener que ir al Congreso a pedir, digamos, la confianza del gabinete, el voto de investidura, como se llama. Pero él, creo que equivocadamente, está asumiendo esa suerte de rol. A ver, ¿qué dijo hace algunas horas en relación al tema de los cuadernos? A ver, este tema de los cuadernos no es un tema menor, ¿no? A ver, en realidad, Panorama hizo una revelación. En estos cuadernos se registran las visitas a la casa de Dina Boluarte. Ese cuaderno desapareció y fue hallado en la vía expresa. Los agentes que están involucrados en este tema, que han sido creo que 12, ¿no? Han sido inclusive relevados de sus cargos, ¿no? Es un asunto bastante, digamos, extraño, ¿no? Llama la atención. Y esto ha ocurrido el 15 de marzo. Hoy estamos 27 de marzo. El 15 de marzo, a las 8 de la mañana, desapareció por 2 horas el cuaderno de ocurrencias en el que se registran estos movimientos. Estos movimientos se registran a través del resguardo policial. Panorama refiere que los agentes de seguridad del Estado y unidades especiales han hecho todo un trabajo de inteligencia para ubicar el cuaderno y no lograron encontrarlo. Pero a las 10 de la mañana, asignado a la presidencia del Consejo de Ministros, pudo encontrar este famoso cuaderno y lo encuentra en donde dice que tirado en un área verde de la vía expresa del Paseo de la República. Y lo recogió y lo entregó al comando. Bueno, esto ha sido algo, digamos, grave, ¿no? Porque, como usted se imaginará, no así nomás ocurre un hecho como este. Entonces, se han producido una serie, pues, de relevos, investigaciones, digamos, dichos y demás preocupaciones de todos los que están involucrados en este tema de los cuadernos. Se han citado a diversas personas. Dicen que la señora Boluarte conoció este tema, parece que estalló en cólera o se molestó por lo que estaba ocurriendo. Ella no sabía de la existencia de este cuaderno. Y habría solamente dicho al señor Gustavo Alacén que cómo es posible, ¿no? Y seguramente alguna de estas visitas sería pues el hermano de la señora, el señor Nicanor Boluarte, y algunas otras personas, ¿no? Y entonces esto ha generado pues una molestia tremenda por parte de la señora Villarán. Y bueno, se ha convertido en un problema ya pues nacional, ¿no? Ahora, ¿qué dijo respecto de esto el señor Gustavo Alacén? A ver, escuchemos. Irregular práctica, Ajá, a ver. enterados de esta irregular práctica, porque como ustedes comprenderán, resulta por lo menos incómodo, perturbador, que alguien esté tomando noticia de quién entra, a qué hora entra y quién sale y a qué hora sale de tu domicilio, toda vez que entiendo yo son espacios privados.
Por eso Gustavo Adriancén cambió su mirada ante la pregunta de por qué no transparentar las visitas que ha tenido la jefa de Estado, tal como se hizo con el encarcelado Pedro Castillo, cuando éste vivía en Zarratea. Me parece inaceptable que nos comparen con el gobierno golpista anterior y en segundo lugar que se pueda hacer una asociación de los ilícitos que todos sabemos se producían en la casa de Zarratea. Bueno, a ver, al señor Adriancén le parece inconcebible la comparación, se molesta, en fin, ¿no? Reacciona de la manera como vemos. Y creemos que ahí se produce un hecho al que se va a referir ahora el señor Pancho Calisto Gianpietri. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, creemos que el señor Adriancén, no sé si ha confundido, confunde o está mal informado sobre las, digamos, prerrogativas que tiene el presidente del Consejo de Ministros, que no es, por cierto, defender de los temas penales a la jefa de Estado. Los temas penales son personalísimos y eso no puede involucrar la institución en la que yo trabajo como persona que está vinculada al Estado. Si el señor Adriancén, por ejemplo, tuviera un problema de carácter penal, Dios no quiera, ocurre un asesinato en el que él esté involucrado, esa defensa no la hacen los viceministros o no la hace otro ministro o no la hace el Estado, la hace él, porque es un asunto de él personal. Si la señora Boluarte tuviera una circunstancia como esa, tampoco tiene que salir el Estado a defenderla. Ella se defiende sola con su propio abogado, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué cosa ocurre en este caso? Ella está siendo blanco de una serie de investigaciones de la Fiscalía, del Poder Judicial. Ojo, no es un control político, es un asunto de carácter penal, es una investigación por lavado de activos y otros delitos, por los relojes, por un desbalance que está ahí dando vueltas, y ahora por un asunto que tiene que ver con esto de lo que podría terminar siendo un encubrimiento al señor Vladimir Cerrón, si fuera algo así que se investigara o se probara. Y entonces en ese espacio de discusión aparece el señor Adriancén a decir, no, en realidad no tienen por qué hablar de este tema. La primera vez dijo, no quiero responder más del asunto porque ya terminó los relojes. A las 48 horas se desdijo él mismo. Entonces, ¿qué le ocurre al señor Adriancén? Bueno, no lo sabemos exactamente. Vamos a escuchar qué cosa dijo con respecto de esto Francisco Calisto Gianpietri. Debería estar enfocado en temas de Estado, en temas de gobierno, y no defendiendo a la Presidenta de la República. Está equivocando los roles. ¿Se ha equivocado él? Pero por supuesto, el señor Adriancén se ha equivocado. Él no es el abogado de la señora Boluarte. Él es el primer ministro del Perú. ¿Y por qué hace eso? Bueno, eso hay que preguntárselo a él. Pero de que esté equivocado, está equivocado. Y lo firmo ahorita. Acá lo firmo. ¿Qué daño está causando? La desestabilización del Perú. Él no debe estar enfocado en estos temas. Él es el abogado de la Presidenta, no es el abogado de la Presidenta. Entonces él no tiene ningún papel en salir mañana a dar un mensaje a la nación defendiendo una acción o una actividad personalísima de la Presidenta de la Nación. Ese no es su función, ese no es su rol. Para eso no le pagamos a los peruanos a la señora Adriancén. A él se le paga para que sea el primer ministro del Perú, no para defender a la Presidenta de la República. No es una defensa política, es una defensa de un tema en el que la señora Boluarte tiene que dar explicaciones. Dicho sea de paso, en las últimas horas, la señora Boluarte dijo que no, y ha pospuesto los temas relacionados a los relojes. O sea, la Fiscalía la notifica, le llama para que vaya a declarar y la señora no va a declarar. Sigue alargando el tema. En realidad, miren, nosotros hemos estado hablando en este programa, usted lo ha escuchado, nos ha visto decirlo. Nosotros hemos dicho que en realidad no tiene ningún sentido que nos estemos pasando la vida hablando de los relojes o estos temas que no son los fundamentales para el país. Lo fundamental para el país tiene que ver, lo repetimos, y usted también lo ha dicho en sus comentarios y lo dice en sus comentarios, el asunto relacionado con la inseguridad, con la economía, con las políticas públicas y con el desarrollo del país. Eso es en realidad de lo que deberíamos estar conversando ahora.
O sea, tenemos que estar preocupados por cómo hacemos para que el dengue no se siga expandiendo, cómo detener la criminalidad, cómo mejorar la inversión pública, cómo incentivar la inversión privada, cómo generar más confianza para generar puestos de trabajo, ¿no es cierto? Eso deberíamos estar discutiendo, ¿no? Más puestos de trabajo, más inversión, cómo lo hacemos los peruanos, cuándo corregimos esto, dónde corregimos lo otro. Pero aquí estamos jalando este chicle de Boluarte por una razón muy sencilla, porque ella lo está haciendo. O ella tiene un problema gravísimo del que nos vamos a enterar tarde o temprano, o en realidad, pues, el grupo de gente que la acompaña y la asesora es de una, digamos, incapacidad impresionante. Pero es ella y su entorno, porque déjeme trazar una línea paralela, pero necesaria, ¿no? De todas maneras. Usted ve el caso de Javier González Olaechea en la Cancillería. Eso es una especie de avión que camina solo. Es más, yo creo que si tú ves el gobierno por el lado de la Cancillería, pareciera otro gobierno, porque tienes relacionamiento con el extranjero, relacionamiento al interior, con los que están alrededor de nosotros en los países, con una serie de políticos claves en el mundo entero, preparándose para el APEC, ¿no? Mirando la perspectiva del país y del Estado peruano en relación a lo que pasa en el extranjero. Y claro, si la Carta Magna dice que la que, digamos, dirige las relaciones internacionales es la señora Presidenta de la República, es obvio, amigos, que eso dice la Carta Magna, pero es obvio que ella no dirige nada en ese sentido. ¿Por qué? Porque ella está ocupada básicamente en negar y en ver cómo acomoda estos asuntos que son minúsculos, pero que al parecer tienen debajo algo más grande y grueso. Lo que está pasando no es algo simple. Por más que podamos o puedan imaginarse que hay que sostener a Dina Boluarte, en opinión de algunas personas, ese sostén de Dina Boluarte termina siendo imposible de ejecutar porque la condición en la que ella ha puesto su propio gobierno es de una debilidad absoluta. O sea, ella ha debilitado su propia gestión. Ella ha, digamos, hecho esto. Ella ha, ha promovido esta, digamos, crisis en la que estamos, o en la que está su gobierno. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es que ella no puede hablar? ¿Por qué no puede reconocer? ¿Por qué no puede...? ¿Qué cosa es lo que le pasa a la presidenta Boluarte? ¿Y cuál es la naturaleza de la gravedad de las cosas? Que ella misma tiene que decirle al primer ministro, oye, mire, estamos bien complicados con este asunto. Y él tiene que salir a dar, digamos, una serie de vueltas o piruetas, ¿no? Porque él está en este momento como una especie de arlequín, ¿no? Dando vueltas, girando, haciendo contorsiones con las palabras y los conceptos para tratar de salvar algo que parece incomprensible. ¿Por qué está pasando esto, no? ¿Qué está sucediendo? Mira, dichoso de paso, déjame ponerle la encuesta. Esta es una encuesta de Ipsos de hace poco, publicada por Perú 21. Total es de marzo del 24, ¿no? Situación política. Aprobación o desaprobación de la designación del presidente del Consejo de Ministros. Diría que aprueba o desaprueba la designación de Gustavo Adrancén como presidente del Consejo de Ministros. Aprueba 16%, desaprueba 58%. Bueno, esto no está hablando del desempeño, porque si buscamos el desempeño, o sea, qué es lo que piensan de la presidenta Boluarte en este momento, el asunto no va bien. Mire, esta es la evaluación a la gestión presidencial. Diría que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
en rojo, ¿no? Arriba, desaprueba, 88%. Mire cómo sube desde diciembre del año 22 en que ella asume. Usted ve ahí el 68%, ¿no es cierto? Va subiendo, subiendo, subiendo en desaprobación. Casi siempre ha subido, tiene un par de bajaditas, pero hoy está en 88% de desaprobación. Y la aprobación está en 9%. Usted, que a estas alturas sabe de política, conoce política, ¿por qué cree que ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa, no? Mire la desaprobación que tiene el ministro del Interior. Esto ya es gestión, ¿no? Esto no es, si estoy de acuerdo con el nombramiento, que es el caso de Adriancén, ¿no? Esto es evaluación de la gestión del ministro del Interior. La pregunta es, ¿diría que aprueba o desaprueba la gestión de Víctor Torres como ministro del Interior? Aprueba 10%, desaprueba 75%. O sea, 75% desaprueba la gestión del ministro del Interior. Esto lo hacen para molestar a Senador Boluarte, para molestar a Adriancén, para molestar a quién. O es la gente que dice, oye, esto ya es el colmo, ¿no? Ya, señor ministro, usted está pintado en la pared porque, bueno, salvo que vivimos en otro planeta, pero todos sentimos que la cosa está de terror en las calles. O sea, uno tiene que salir de su casa, persinarse, irse a trabajar, no pararte en ninguna parte ni en la puerta de tu casa, porque en la puerta de tu casa también te van a asaltar. Si por alguna razón esperas a que salga tu hijo o tu esposa o esperas a algo en ese espacio que estás en la puerta de tu casa, pasa un vehículo, bajan facilosos y te pueden robar todo, te pueden matar. En cualquier distrito. Esto no es que aquí hay más serenazgo, no, es en cualquier lugar. Miraflores, San Isidro, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Comas, Ate, Santa Anita, donde sea que estés, te pasa lo mismo. Ni qué decir de los celulares. O sea, ya tener un celular es una invitación al delito, pues una locura esto. O sea, el Estado no te puede dar la seguridad que no te van a robar. Ya todos nos han robado. O te robaron la cadena, o el reloj, o te robaron el celular, o te rompieron las lunas de tu vehículo cuando estabas en movimiento, o cuadrado, o como fuera que sea. Entonces, y no existe de parte del Estado y del ministro nada, ¿no? ¿Usted lo ha visto hablar a él? ¿Usted lo ha visto en una conferencia de prensa? ¿Usted lo ha visto en algún lugar diciendo, miren, señores, dejen contarles mi plan, déjenme decir lo que voy a hacer, acá está esto, está lo otro? No existe nada. No existe nada. Miren, lo único que tenemos de seguridad hecho en las últimas horas o días, yo no soy tampoco, pues, publicista del señor Porky, pero lo único que hemos visto de seguridad en los últimos meses es esto. Motos de las 4.000, esto es como parte del primer lote que ha entregado el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, a la Policía Nacional del Perú. De esta manera se va a combatir la criminalidad, la delincuencia, los altos índices de asaltos, de robos que ocurren de manera diaria en los distritos de Lima Metropolitana. Estamos viendo a las diferentes unidades que han sido las primeras en ser beneficiadas con estas motos que ya están completamente equipadas. Por ejemplo, vemos parte del escuadrón de emergencia, el equipo de los halcones también, escuadrón verde. Son distintas unidades de la Policía Nacional del Perú que son los primeros en tener estos vehículos menores que, como los estábamos observando ahora en pantalla, ya se encuentran equipadas, ya se encuentran listas para combatir el crimen. Estas motos son de la marca Honda y cuentan con un motor de 300 centímetros cúbicos, lo cual va a asegurar hasta 139 kilómetros por hora con 6 velocidades, porque sabemos que en Lima hay muchas zonas con rutas bastante abruptas. Hay que subir cerros, hay que tener mayor velocidad, mucho más con la que se... Bien, entonces,
Lo único que hemos visto en seguridad en la ciudad de Lima en los últimos meses es las motos del señor López Aliaga, que se demoraron un poco aquí y allá, bueno, creo 400. Entiendo que va a poner 400 mensuales y este año debería haber 4.000, si no me equivoco, de 10.000 que ha ofrecido. Bueno, el señor López Aliaga no tiene presupuesto, no tiene en realidad, sino le han dado pues un barco hundido, que es la Municipalidad de Lima, y el señor lo ha rescatado. Esto seguramente hay gente que le molesta, porque el estilo de López Aliaga es confrontacional. Perfecto, todo lo que quieran de López Aliaga, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? ¿Por qué se pelea con las personas? ¿Por qué? Ok, ya. Pero vamos al objetivo, pues, estimada señora, señor, porque si no, ¿de qué vamos a conversar, pues, en este programa? Entonces, el señor López Aliaga consigue las motos. No voy a hablar de la gestión porque si no, de eso no quiero distraerme en hablar de otra cosa. Entonces, me quiero concentrar en el tema de la seguridad. Entonces, el ministro del Interior, que tiene un presupuesto institucional superior en varias veces a la Municipalidad de Lima, pero en varias veces, ¿no? O sea, la cantidad de plata que maneja el Ministerio del Interior es varias veces el municipio de Lima, en un año, varias veces. Y no puede comprar ni siquiera una motocicleta. Estas motos vienen equipadas, vienen con un contrato de mantenimiento para que la policía no pague el mantenimiento. Ok, bueno, eso no lo puede hacer el ministro del Interior. No puede hacer nada. O sea, no puede hacer nada. La gente, 75% piensa que tiene que irse. O sea, de cada 10 peruanos, 7.5 que se vaya. ¿No? Porque desaprueban su gestión. Solamente 1 de cada 10 quiere que se quede. Esos son los amigos de la señora Boluarte. Pero ¿qué cosa es lo que queda debajo de todo este problema que estamos apreciando nosotros? ¿Qué cosa es lo que pareciera que está ocurriendo? O en todo caso, ¿de qué se trata el problema? No se trata de que la impresión que tenemos es que la señora Boluarte está condicionando el Estado, está condicionando lo que ella hace o decide hacer en función a lo que quiere el señor Cerrón, porque Cerrón le tiene algo a la señora Boluarte. O sea, no pareciera eso, porque, a ver, ¿vamos a creer de que es imposible capturar a este hombre o vamos a creer, como parece, que él tiene el poder para que no lo capturen? Y esos vehículos cuadrados en esos sitios tan extraños, esos vehículos cuadrados a 5 metros de donde se supone que estaba él, 2 vehículos que son exclusivamente de uso de la señora Boluarte, de la Presidenta de la República. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que algo se cocina ahí, algo está ocurriendo, algo se mueve bajo ese mar de, digamos, poca transparencia, ¿no? Porque la señora Boluarte no quiere hablar de los relojes, el tema de su patrimonio se está investigando y el tema de los cuadernos que desaparecen y aparecen a las 2 horas, el vehículo que está fotografiado donde cerca se dice que está el señor Cerrón, objetivamente, Cerrón no ha sido ubicado desde hace tiempo. Torres aparentemente no sale siendo, con todo respeto por el señor Torres, una persona inadecuada para el cargo, inapropiado para el cargo. Entonces, ¿por qué se le sostiene a este señor ministro? ¿Porque es funcional a no capturar a Cerrón? Alguien me dirá, Alfonso, tú estás alucinando, ¿no? Estás viendo visiones, porque en realidad no es así. Boluarte sí quiere encontrarlo, todos están felices de buscarlo, ya lo van a encontrar, ¿no? Y el artífice de esto es Torres. Torres es el gran, digamos, investigador, el gran sabueso que va a encontrar y capturar al señor Vladimir Cerrón. Yo no sé, ¿usted qué piensa? Usted también tiene experiencia viendo la política. Usted conoce los detalles, usted sabe lo que está detrás de esto. La cosa no es nada fácil, ¿no? Sobre todo, y teniendo en cuenta que además el señor primer ministro tiene que ir la próxima semana al
Congreso de la República a pedir el voto de investidura para su gabinete. Y en esa condición se supone que él debería llegar con un grupo de ministros que no tienen objeción con temas que tienen que estar resueltos. Si no, ese debate va a ser un desastre. Ahora, alguien va a decir, pero Alfonso, ya el Congreso está pues recontra, ¿cómo se dice? Aceitado, ¿no? A ver, pero algo, antes que nada, ¿no? Mire, yo sí separo a algunos congresistas de la mayoría de congresistas, ¿no? Algunos para mí son muy respetables. Hay damas y caballeros que desde mi punto de vista yo elegiría a un nuevo Congreso. Yo reelegiría, ¿no? Yo discrepo de la forma como ellos han hecho esa reelección y esa Cámara de Senadores. Creo que para la reelección ellos debieron haber dicho, va a la reelección, pero no nosotros. Y para los senadores dijeron, va a senadores, pero no que tienes que haber sido congresista para ser también, no cumplir con el, digamos, requisito de los 45 años. Porque da la impresión que los más jóvenes han hecho esa reforma para ellos ser candidatos al Congreso y le quitan legitimidad y además esto sabe muy mal, ¿no? Claro, finalmente la gente es la que va a votar, pero qué poca, digamos, corrección, ¿no? Tienen estas personas. Pero, en fin, esa es otra discusión. Pero, ok, entonces, separando los buenos congresistas de la mayoría que son un desastre, sinceramente. Entonces yo pregunto, ¿usted cree que estos congresistas van a objetar a la señora, al señor Adriancén? De repente no. De repente Adriancén está feliz porque ha acordado con ellos algo ya, ¿no? Y en la política se acuerda, ¿no? O sea, en la política por supuesto que hay idas y venidas, ¿no? Estuvo el grupo de Avanza País y aquí la vocera, Norma Yarro, dice lo siguiente. A ver, escuchemos. Conocer un poco lo que va a presentar el día 3, que es el día de la investidura. Hemos conversado sobre las inquietudes que tenemos como bancada, sobre los problemas políticos que se vienen suscitando en el país, sobre el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Los 3 ejes, el tema de educación, el tema de cómo vamos a dar esta seguridad para que la gente invierta en nuestro país. Hemos también solicitado de alguna manera un pronunciamiento sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia y las acciones que se vienen tomando, sobre la problemática de cada una de las regiones. Acá representamos a Arequipa, a Lambayeque, a La Libertad, cómo es que está funcionando el tema de la emergencia en La Libertad, sobre el tema de la captura, que hemos prácticamente exigido, que sería una manera de darle un mensaje a la población de Vladimir Cerrón. Y creo que es momento de que Vladimir Cerrón sea ya capturado, que no puede seguir burlándose de la ciudadanía del país entero, tuiteando en redes y que nos está demostrando que no solamente se necesita voluntad, sino se necesita autoridad. ¿Cómo ha tomado ese el ministro del Interior? ¿Qué hay sobre ese tema? Sobre el tema de Vladimir Cerrón, ¿qué cambio en el discurso hay puntualmente sobre ese compromiso? Porque van diciendo lo mismo hace 180 días. Bueno, no sabemos, se le ha dicho que vamos a esperar al día 3, que espera llevarnos resultados. Le digo, no nosotros, creo que tendría que darle los resultados a todo el país. Pero lo importante es que hemos manifestado que para que tengamos una buena relación lo que se necesita es transparencia. Se necesita una buena comunicación y se necesita abordar temas importantes. Por ejemplo, salud, educación, seguridad, el tema que lo transmitió muy bien el congresista Williams, de la minería ilegal, hay que ser muy claros en eso. El tema también de las obras de infraestructura, la reactivación económica. Entonces, han sido 2 horas largas, como comprenderás, somos una bancada no muy grande, pero sí con bastantes propuestas y sobre todo poner las cosas claras en la mesa para que el día 3, el día que vaya el premier con los ministros, podamos tener un debate decente, digamos, ¿no? Lo que queremos nosotros es no hacer de esto un circo. Claramente sabemos lo que queremos, la transparencia por parte del gobierno, queremos que Vladimir Cerrón sea, una vez capturado, queremos que se incentive el tema económico, queremos que haya esta lucha en contra de la inseguridad ciudadana,
pero también necesitamos tener que el Congreso demos una imagen de autoridad y de respeto a la población. ¿Tiene realmente un plazo para evitar la censura del ministro del Interior? No hemos conversado. Creo que le ha quedado claro que el ministro del Interior tiene bastantes... digamos, para terminar la idea de Norma Yarro, bastantes problemas. Bastante que responder, ¿no? Porque, en fin, ¿ustedes creen que vamos a lograr que dentro de unos días más se capture a Cerrón con ese ministro, con ese presidente? Yo no creo. No creo. Seguramente me equivoco. Ojalá, de repente la Semana Santa transforman las cosas. Otro tema, ¿no? Otra bancada ha estado también allá. A todo el país. La presidenta del partido va a intervenir porque ese es el acuerdo de la bancada. Presidenta. Ya, muy buenas noches. Yo solamente voy a mencionar los temas que hemos venido a tratar. ¿No? Los primeros temas que le importa a toda la población, que es seguridad ciudadana. El segundo tema, importantísimo también para nosotros, el tema de salud. El tema de educación, el tema de seguridad alimentaria, el tema de agricultura, el tema de producción y lo que es corrupción. Cada uno de los congresistas va a decir algo. En fin, todos están, ¿no?, con su agenda para conversar, ¿no? Esa es la política. Está bien, está muy bien. Pero sin resultados, no sé a dónde va Adriancén. Salvo que tenga otra estrategia. De repente ha logrado conseguirle a los congresistas, a sus pueblos, a sus circunscripciones electorales, ayuda, obras, no sé, y de repente por ahí es que aparecen los votos, ¿no? Pero como está la cosa, por lo menos desde este humilde programa, yo creo que el señor Adriancén va a un absoluto fracaso. Y será un fracaso tremendo también para el país, porque no es bueno que se estén cambiando presidente del Consejo de Ministros, pero no le haría daño a la señora Boluarte, en verdad, ir pensando en su reemplazo. Lo que pasa es que Adriancén puede ser también funcional a ella, porque se juntan un montón de cosas, ¿no? Y a mí me llama la atención la incompetencia de la gente que los asesora. O sea, a Boluarte, en el mundo en el que se encuentra ella, yo la siento empantanada por completo, ¿no? A Adriancén lo veo sin brújula absoluta. No sé quiénes serán sus asesores, en verdad, si les quedan algunos, porque creo que se han ido varios. Pero esto es inconcebible. O sea, un presidente del Consejo de Ministros, una presidenta de la República, tiene que tener gente profesional que le explique cómo se manejan las crisis, qué es lo que se tiene que hacer, cómo tiene que enfrentarse a una situación de tal complejidad y cómo se tiene que optar. Pero eso no está ocurriendo en este momento. A ver, para hablar de otro tema, ¿no? Porque hay varias cosas que conversar, pero para hablar de otro tema, a ver, algo que sí me llama la atención. Este tema de la seguridad es increíble. Ah, bueno, pero Carlos Álvarez dijo algo interesante. Antes de poner a Carlos Álvarez, déjenme mostrarle otra cosa. Estuvo conversando con Pepe Chevasco aquí en Vaya Talks, en canal Miguel Segarra Maquiavelo, que es un empresario exitoso, que tiene muchas horas con el Estado, hace cosas así, ¿no? Y dijo una cosa que realmente ha tenido una repercusión interesantísima, y quiero comentar. Este clip dura 1 minuto. Escuche usted lo que dijo este empresario a José Chevasco en su programa Educación y Política. Escuche. La Contraloría le hace... Yo estoy convencido que la Contraloría le hace daño al país. Es un convencimiento personal. Lo he conversado con 2 contralores. Se lo he dicho directamente. ¿Por qué? Porque esto me lo dijo un contralor. Me dijo, nosotros no tenemos suficientes inspectores como para supervisar todas las obras del Perú. Entonces somos cazadores, me dijo. ¿Cómo así? Vamos a una región, pedimos las obras más importantes que está haciendo la región y buscamos un pretexto para denunciarlos, porque mi éxito es denunciar. Entonces la Contraloría evalúa
su éxito en la cantidad de denuncias que hace. Tampoco está pensando en la eficiencia, no está pensando en la eficiencia en el gasto público, no está pensando en la eficiencia en la ejecución de las obras, no. Para ellos la eficiencia es denunciar. Y por supuesto que muchas de sus acciones de denuncia terminan paralizando obras, quebrando empresas, ejecutando cartafianzas, y ellos lo ven como un éxito. Ya, eso que señala este empresario, ¿no? Miguel Segarra Maquiavelo, él es hombre del grupo Memphis, tiene varias empresas, pero esto que señala el señor Maquiavelo, Segarra Maquiavelo, es de una, digamos, rotundidad y veracidad tremenda, ¿no? El incentivo que tienen los miembros de la Contraloría está en paralizar, en investigar, en buscar lo que sea para demostrar que están haciendo su trabajo. Porque si llegan a un lugar y no investigan, entonces ¿para qué están? Es exactamente lo que ocurría con la SUNAT en un momento en el que iban a tu oficina a buscarte y tenían que buscar y encontrar lo que sea que estuviera mal para ponerte más impuestos si hiciera su oficina. Jefe, por si acaso, esto no había nada, pero ahora tenemos esta situación adicional. Entonces, cuando había más y más y más que acotar, habían bonos de productividad para ellos. Ocurre lo mismo con la Contraloría. Hay bonos para quienes paralizan más horas por los montos que se paralizan, porque supuestamente así se detiene la corrupción. O sea, estamos frente a un Estado paralizado, pues. Ahí está. Maquiavelo, o Segarra Maquiavelo, un hombre valiente, un empresario exitoso en el Perú, a pesar de todo, pero él dice, pues, ¿no? Todos quebramos. O sea, aquí tú te saldas porque Dios es grande. Porque si tú haces las cosas bien, viene una persona con Contraloría y te objeta lo que sea, y te hunde. Lo dejo como reflexión, ¿eh? Vamos a pasar la conversación. Está el video de Carlos Álvarez. Pero vamos a desahuevarnos. Ajá. Lo dejo ahí, ¿no? Pero tiene razón Carlos Álvarez. Hay que cambiar las cosas. Vamos a la entrevista con José Luis Gil sobre este y otros temas. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos en la entrevista de fondo hoy con José Luis Gil. Como ustedes saben, José Luis es un hombre experto en inteligencia, en análisis político y demás. José Luis, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Gracias por la entrevista. José Luis, varios temas que preocupan en general la opinión pública y tienen que ver con que, una última encuesta señala casi un 75% la opinión de que la población está en realidad desaprobando la acción del Ministerio del Interior. El ministro Torres parece inamovible. No se entiende a esta altura por qué el presidente Boluarte lo mantiene teniendo tantas objeciones de tantos sectores. ¿Qué crees tú que está detrás de de esta terquedad de la presidente Boluarte? Bueno, en principio es una absoluta ignorancia sobre el fenómeno que estamos viviendo y los peligros que hay en este momento, porque lo primero que tienes que hacer es poner a alguien con el perfil adecuado para que sostenga, para que corrija esto. Y este es un defecto que viene desde Pedro Castillo. Te recordarás tú que con Pedro Castillo se pusieron los peores ministros del Interior. Un poco que ese desprecio por la seguridad los hace nombrar a personas que no están calificados para el cargo, ¿no? ¿Desprecio entonces, por parte de la presidenta Boluarte? O sea, desprecio por parte de estos dos gobiernos, ¿no? O sea, si no se ha puesto alguien de primer nivel es porque hay un desprecio por la seguridad. Y ese desprecio proviene, en principio, por la ignorancia que hay sobre el fenómeno y, en segundo lugar, creo además por razones ideológicas o políticas en la que el tema de seguridad y las fuerzas de seguridad no son lo más importante, ¿no? Pero, pero eso es algo bastante grave, lo que afirmas, porque estaremos frente casi a una inacción entonces, porque en lugar de buscar a los mejores, más preparados, o los que tienen un plan, lo que estamos
evidenciando es que el no hacer es una razón para que te mantengas en el cargo. Por supuesto, o sea, nosotros lo que estamos diciendo es describir la realidad para el 75% de peruanos, más los expertos, incluso el Congreso de la República, para dejar sentado que el ministro Torres no tiene las capacidades como experto en temas de seguridad, no es un invento, es una realidad. Entonces, quiere decir de que no están poniendo intencionalmente, ¿no es cierto?, alguien con estas capacidades, ¿no? Bueno, a ver, y entonces eso nos hace pensar, bueno, mal, digamos, ¿no? O bien, no sé cuál es tu lectura. En las últimas horas hemos leído que la presidenta Boluarte ha decidido remover a uno de los principales cabezas del sistema de inteligencia en el país. No conocemos las razones, nunca las van a dar, simplemente ese tipo de, digamos, cargos no necesitan explicación. Creo que tienen seguramente alguna directiva para haberlo realizado. Entonces, pareciera que hubiera ahí dos razones que se contraponen. ¿Cuál es la que está más cerca de la verdad, según tu opinión? La primera puede ser porque, en realidad, la Dirección de Inteligencia no está acertando en nada, ¿no? Hemos escuchado que, en realidad, el cuaderno de ocurrencias de la casa de la presidenta desapareció, apareció en la vía expresa. Hemos visto que no logran capturar a quienes deben capturar y son varios los buscados por la justicia. Y la DIGIMI parecía que no tiene una, digamos, actitud proactiva ni efectiva. Entonces, como están mal, lo saco. O puedes leerlo al revés. Como quiero proteger a alguien y están cerca de capturarlos, lo saco. Entonces, hay dos visiones del mismo fenómeno, ¿no? Unos dicen, no, lo ha cambiado porque ya iba a acoger a algunas personas, a capturar. No, lo ha cambiado porque no ha capturado a las personas. Bueno, a ver, por favor. A ver, lamentablemente las personas que acaba de sacar, uno, al director de la DIGIMIN y dos, al director de inteligencia, o sea, al segundo hombre más importante en el sistema de inteligencia del Ministerio del Interior, el coronel Triboso, con muchos años de experiencia, con una alta capacidad para almacenar información y darle inteligencia estratégica al Estado peruano. A dos personas conocedoras las sacas para poner a dos personas absolutamente extrañas al sistema de inteligencia. Entonces, la intención aparentemente no es mejorar ni corregir este desatino de no capturar a Cerrón, sino por el contrario, sigues poniendo a los peores. O sea, en la misma línea gubernamental de poner mal ministro para el Ministerio del Interior, el ministro del Interior pone a los peores o a los menos calificados para continuar el trabajo de inteligencia. Entonces, obviamente la opinión pública va a preferir esta hipótesis de que estarían haciendo todo lo posible para no capturar a Cerrón, y eso es lamentable, ¿no? Claro, pero esa opinión que tienes estaría trasuntando que en el fondo la señora Presidenta de la República está o de acuerdo o en complicidad o está ocultando a uno de los prófugos de la justicia que es central en este momento, el señor Vladimir Cerrón. ¿Es así? A ver, en el ambiente flota desde hace buen tiempo, ¿no?, una supuesta amenaza de Vladimir Cerrón contra ella, porque tendría pues videos, tendría audios o lo que fuera, para perjudicarla en su gobierno si es que ella no hace determinadas actividades en favor de él. Una de estas podría ser el hecho de su captura. Es una hipótesis válida. La gente tiene derecho de acuerdo a las evidencias que estamos teniendo hoy, a la información que hay, que la gente se arme esta hipótesis de que la señora estaría haciendo todo lo posible para no capturarlo. Solo ella puede demostrarle a la población, al país, que eso no es cierto. Pero lo puede demostrar si es que pone a las personas correctas en el sistema y no a las personas equivocadas, ¿no? Bueno, entonces, según tu explicación, deducimos que en efecto la Presidenta de la República estaría apañando a Cerrón. Si eso es así, déjame jalar esa línea de pensamiento para
elucubrar algunas ideas más. Si esto fuera así, estimado José Luis, estaríamos frente a un hecho en extrema gravedad. Si el gobierno en la cúpula, o sea, la señora Presidenta de la República, está ocultando a un prófugo de la justicia, estamos frente a unos hechos que son gravísimos por la siguiente razón. Porque entonces el que está gobernando ahora termina siendo él. Es decir, si tú no haces lo que yo quiero, le dirá Cerrón a la señora Presidenta, entonces yo voy a hablar, yo voy a revelar, yo voy a contar tal o cual cosa. Y entonces tenemos un gobierno maniatado y no sabemos las intenciones de Cerrón. Bueno, las conocemos, digamos, por su discurso político. Pero esto es en extremo grave, ¿no? Sí, claro, porque alguien que tiene la capacidad, como primera hipótesis, de manipular las decisiones del presidente, de la presidente, alguien que tiene ese poder sobre él o ella, puede pedir más cosas, ¿no es cierto? Entonces, sí es grave, es una hipótesis lamentablemente grave que no surge del subjetivismo, sino de los hechos concretos que estamos viendo ahora. Entonces, eso ahora, es peligroso. Dentro de este esquema hay, digamos, tres momentos distintos o tres, digamos, líneas de investigación que han salido por los medios de comunicación. La que me llama la atención a mí es la de los vehículos cuadrados en algún lugar cerca de este, digamos, condominio en el kilómetro 100 más o menos del sur, Míconos, ¿no? Dos vehículos que se mueven con orden de Palacio de Gobierno y del Presidente de la República, porque están a su disposición el vehículo presidencial y el carro de seguridad. ¿Qué hacían cuadrados ahí? No se sabe cuándo exactamente, o de repente sí, pero en todo caso, diríamos que la señora Presidenta de repente quiso ir a la playa, podría ser eso. Pero si somos un poco más perspicaces, y se ha dicho, porque hemos escuchado por todas partes, hemos visto reportajes en televisión, que estaba el señor Cerrón cerca de esa posición, o de repente en ese mismo condominio, entonces la sospecha continúa. ¿Qué piensas tú? Claro, a ver, nuevamente, todos estos hechos que están construyendo una hipótesis que el público ya lo está manejando con mayor intensidad, ¿no? Hace que la aparición de estos vehículos en un lugar como la cercanía a Míconos comiencen a hilar o a tejer una idea más grande. O sea, ya para la gente, para algunas personas podría ser de que ella ha ido a Míconos a visitar a Cerrón. O sea, y eso solamente se puede permitir cuando el oscurantismo, el ocultamiento de la verdadera circunstancia no llega, pues, esta información a la población. La población tiene que saber por qué hacían ahí. Alguien tiene que darnos una explicación coherente para decir, bueno, esa parte no corresponde a la hipótesis, tiene razón, ¿no? Parece increíble que nadie en el gobierno pueda hablar del tema, y siendo un asunto público, ¿no? Porque tú has sido funcionario público. Y como tal, José Luis, las acciones que tú realizas, todas necesitan o tienen un carácter, salvo las de inteligencia propiamente dicha, que bajo ciertas leyes tienen otro tipo de control, que no es el público, pero todo lo demás, sí. Salvo las que tengan carácter de secreto de Estado, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un vehículo asignado a ti, tienes un teléfono celular, tienes una oficina, los registros de personas que ingresan, a dónde va tu vehículo, quién lo usa, cómo lo usa, para qué fuiste, y todo eso tiene algún tipo de registro. O sea, no puede ser, no, yo como soy el director de tal institución en el Estado, yo hago lo que quiero. No es así, y nadie se puede enterar, no es así, todos se pueden enterar. Sí, porque como funcionarios públicos se deben al público y sus actividades son públicas, salvo, como vuelvo a repetir, que alguna de ellas esté considerada como secreto de Estado. Pero en este caso, los movimientos de los vehículos, porque si no, entonces ningún funcionario público publicara, por ejemplo, su rol de actividades, ¿no? Si va a viajar, si tiene reuniones con un ministro o con un funcionario peruano extranjero. Entonces, todas las actividades deben ser registradas. Los desplazamientos, porque además la fuerza pública lo hace, la policía lo hace, porque eso a ellos les genera responsabilidad. O sea, el policía que no toma nota
que no anota la salida, la entrada, que no está atento a estos movimientos, puede traer responsabilidad penal en algunos casos o responsabilidad administrativa por incumplimiento de funciones. No es que se le esté hurgando en la vida privada de un funcionario público es de la puerta de su casa hacia adentro. Los carros que están afuera son públicos, son de la función pública, ¿no? Claro, y entonces en esa virtud, si tú tienes un vehículo o un bien del Estado y lo usas de acuerdo a la condición que tienes de funcionario, todo lo que ese vehículo hace o ese bien hace tiene que estar registrado y tú tienes que dar cuenta y parte de eso. Sí. Porque lo que no se puede hacer es, no, como es un vehículo que está a mi disposición, yo mando a mi hijo a pasear, a unos amigos a que vayan a comprar cerveza, fin de semana me voy, mando a mi hermana que vaya a hacer tal cosa o a mi primo. Sí. Eso no puede ser. No, tiene que cuidarse el bien público. Acá te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si un funcionario público llega en su vehículo a la puerta de la casa de la Presidente y entra, pues seguramente el de la puerta, el de afuera, va a registrar, llegó el funcionario público tal. Perfecto. ¿Qué pasa si en otro momento este funcionario público dijo que estuvo en otro lugar? ¿No es cierto? Y que eso podría generar una responsabilidad, o que no estuvo en el lugar y generaría una responsabilidad. Como no hay registro, entonces no se puede probar. Entonces, como son funcionarios de alto nivel, hay que tomar registro de lo que pasa afuera. Diferente es si el funcionario viene con un vehículo sin placas y se mete a un sótano en la que tú ya no puedes entrar. Tú ya no sabes quién entró y quién salió. Sí. El policía no puede entrar a buscar quién es, porque... No hay registro ese carro sin placa. No hay registro. Entonces, si está afuera, tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, mira, qué curioso, ¿no? Hemos entrado los dos a esta oficina el día de hoy. Claro. Y nos hemos registrado abajo. Así es. Dejaron los DNIs. Yo me había olvidado mi badge para entrar. Y bueno, dejé mi DNI junto contigo. Y no son las tarjetas para entrar, ¿no? Pero además de eso, que está tu DNI y el mío, y están la hora de ingreso, hay cámaras que han grabado nuestro ingreso, porque este es un edificio privado, pero tiene esa seguridad. Así es. Que la pagamos todos. Sí. ¿Por qué pagamos eso? Justamente para que si ocurre una contingencia, esté el registro de las cámaras, ¿no? Para saber a qué hora ingresó, a qué hora salió, y eso queda registrado para efectos de lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto? Sí. Muchas oficinas tienen cámaras para grabar lo que pasa dentro de su propio local, como debe ser, y eso no debe incomodar. Sí, no debe incomodar, pero además tomar en cuenta de que en estos tiempos hay una alta sensibilidad de la población sobre los actos públicos de los funcionarios. O sea, probablemente en un gobierno suizo, por ejemplo, no nos interesa el presidente con quién se reúna. Pero aquí, en un país donde han habido muchos problemas, tenemos la Casa de Zarratea, estas reuniones secretas en hoteles, y que han devenido en actos de corrupción escandalosos que están destruyendo al país. Entonces, esa alta sensibilidad debería calar en el funcionario público para decir, bueno, efectivamente, no debemos dar motivo para que eso pase. Primero, mis actitudes tienen que ser correctas, y en segundo lugar, que se cumplan los procedimientos. Anoten sus cuadernos, regístrenlo como corresponde, ¿no? Porque se supone que yo como autoridad no estoy haciendo nada malo ni ilegal, ¿no? Hemos escuchado del señor Gustavo Adriancén, primer ministro, una, digamos, queja, una situación de protesta en el sentido de que, primero, por el tema del registro de los ingresos a la casa de la presidenta, este cuaderno que existe, que la policía lleva con cuidado y que se ha perdido y después ha aparecido. Él dice, esto realmente es algo que a él le sorprende, ¿no? Y cuando le preguntan, dice, me molesta que me estén comparando con el gobierno de Pedro Castillo y con la Casa de Zarratea. En realidad, bueno, mi opinión no importa, importa la tuya. ¿Cómo ves esa, digamos, expresión del señor, esa posición del señor primer ministro que dice que no lo pueden comparar y que él rechaza cualquier comparación y que esto es algo que viene del régimen pasado, este control que están haciendo la policía de los que ingresan y salen? ¿Qué cosa es lo que está mal ahí? A ver, primero que el señor Adriancén pues tiene todos los pergaminos académicos y seguramente personales para haber aceptado este cargo.
pero creo yo que recién se ha dado cuenta de la magnitud de problema que tiene dentro del gobierno y en hacer más que de bombero, de rescatista, ¿no? Dentro del gobierno, porque tiene 50 problemas que enfrentar, ¿no? Entonces, sí, pues, y lo van a irritar las preguntas siempre incómodas de la prensa, porque así tiene que ser cuando se hace esta comparación, como hemos hablado de esta línea de comportamiento de los gobiernos, por lo menos de Pedro Castillo y ahora de la señora, en la que se están nombrando personas que no tienen las capacidades, en la que se están haciendo actividades extrañas, porque es extraño encontrar los carros de la Presidente en la playa cerca a Míconos, porque es extraño que se pierda un cuaderno de registro. Entonces, el problema no es que la policía registre o no registre, sino el problema es en que estas cosas están en medio de una cultura por la sospecha a la que nos han acostumbrado estos gobiernos, ¿no? Ahora, por momentos, la impresión que algunos tenemos es de que el señor Adrián Sen ha confundido el papel de primer ministro con el papel de abogado personal defensor de la señora Dina Boluarte. Una cosa es la defensa política de un régimen con respecto de políticas públicas y otra cosa es la defensa de las situaciones o hechos donde la presidenta está inmersa producto de su propia, digamos, acción, ¿no? Que si tiene relojes que no han sido declarados, que si tiene un desbalance patrimonial, que si está inmersa en una complicidad con el señor Cerrón. Esos temas, en realidad, no tienen que ver, corrígeme por favor, con las políticas públicas de educación, salud, infraestructura, seguridad, sino son temas personalísimos, que en todo caso merecerían que el abogado personal de la señora Boluarte salga y explique las condiciones, detalles de su defensa en el campo penal. Pero no la del primer ministro, o de repente yo exagero. A ver, yo creo que normalmente los primeros ministros han sido más o menos en sus diversas calidades y capacidades defensores de los presidentes. Siempre ha sido así, ¿no? Hemos tenido hasta primeros ministros que interpretaban lo que decía el presidente, ¿no? En temas políticos y también en temas privados. O sea que esta es una práctica en la que yo no creo que confundan, yo creo que la asumen, ¿no? La asumen con la conciencia de que van a tener una respuesta política, van a tener una respuesta, una reacción de la sociedad y de la prensa respecto al papel que están cumpliendo, ¿no? Yo creo que él ha encontrado mucho desorden, ¿no? Y está haciéndose cargo. O sea, esta es la forma de hacerme cargo. Se ve mal, para muchos se ve mal, pero ¿quién más lo puede hacer? ¿Quién más puede arreglar el desastre que se está viviendo ahora dentro del, no sé si del gabinete, por lo menos con algunos ministerios, ¿no? Bueno, un abogado, ¿no? Que ella pueda nombrar, porque, insisto, no se separan los temas. Y al no separarlos, no está ella poniendo en riesgo su gobierno justamente, y la estabilidad del país, ella la pone en riesgo. Y Adrián Sen, con su actitud, esto es, o sea, me dicen, dice ellos, ¿no? En realidad todo esto desestabiliza al país, desestabiliza al país la forma en que tú manejas el problema, no el problema en sí. Sí, efectivamente, pues, o sea, es la forma como lo están llevando, la manera como están ellos presentándose hoy en la prensa con estos problemas. Y esto, la verdad que les está generando una situación compleja, ¿no? Pero creo que sí, que debería salir la presidenta, que debería salir su abogado, que el premier debería distanciarse de estos temas y concentrarse en lo medular. Lo medular, la inseguridad. Lo medular, la salud de la población. Eso es lo medular. Sí. ¿no? Ahora, avancemos sobre otros dos temas que también han llamado la atención. Uno tiene que ver con el desbalance patrimonial aparente en investigación, cuentas que no se conocían, algunos millones de soles que estaban depositados en las cuentas de la señora, que varias cuentas tiene la Presidenta de la República, y los relojes benditos que están ahí dando vueltas sin saber si son originales o son réplicas o son de dónde y cuyo origen se desconoce. Y regreso a una parte de tu comentario hace un momento. Dices, lo que aquí, digamos, preocupa más es la falta de transparencia. Entonces, insisto, estamos frente a un hecho en el que la señora Presidenta de la República, por sí misma,
está complicando las cosas. Esto debió resolverse al día siguiente de la revelación del hecho de los relojes, con una conferencia de prensa donde ella decía, esto ha sido así, y se acabó. Pero al no hacerlo, estamos en una especie de situación en la que va creciendo esta bola de rumores, de preocupaciones. ¿Tú crees que ella tenga la capacidad para poder explicar esto? ¿O qué va a pasar? Bueno, yo creo que ahora están buscando la forma de responder cada una de estas interrogantes. Pero creo que ayuda, aunque sea casi a lo bonzo la actitud del Premier, le ayuda de alguna forma. Sin embargo, sé que hay un círculo de asesores, no sé si bajo las sombras, de asesores casuales que tiene en su alrededor, que no tendrían las capacidades para poderla orientar de manera correcta. Y esa es probablemente una de las cosas con la que está lidiando el Premier, ¿no? De que te encuentras a un presidente que tiene un tipo de asesores que al final no son las personas que orientan correctamente al presidente, ¿no? Entonces, pero eso que tú dices es en extremo grave a estas alturas, ¿no? Sí, porque claro, ya no solamente uno aprecia lo que tú dices en el campo de la señora Presidenta de la República, sino en el campo del Premier. El discurso del domingo, sinceramente, daba ganas de abrazarlo a Gustavo y decirle, oye, hermano, siéntate y nunca más digas nada así. No sé quién te ha escrito ese discurso y qué estás hablando, ¿no? Porque para mí, con todo respeto por la señora que no conozco personalmente, ha hecho un papelón, ¿no? Pero la señora Boluarte también hace papelones. Entonces, pero en este mundo contemporáneo... No te olvides que en política se tragan sapos, ¿sabes? De acuerdo, pero sí, pero tú puedes tener hasta un estilo para traerte un sapo y puedes terminar siendo elegantísimo, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero entonces, llego al punto siguiente, ¿no? En el mundo, en la contemporaneidad, en el presente, todo, estimado José Luis, está casi resuelto. Y para todo existen especialistas y profesionales realmente que te ayudan mucho a poder sobrellevar, manejar y poder realmente salir airoso de una crisis. Cualquiera que sea la crisis, ¿eh? De cualquier tipo, ¿no? Pero hay gente que te lo analiza rápidamente, claramente, y te dice, mira, estas son tus dos opciones. La mayor, la menor costo, pero tienes que hacer estas dos cosas porque así vas a quedar bien, aun cuando hayas metido la pata. Pero aquí, sinceramente, no pareciera que hubiera nadie que tiene capacidad para poder explicarle a la presidenta lo que está ocurriendo, la gravedad de la situación. La incapacidad para comunicar, ¿no? Para comunicar. Sí. Eso revela entonces que el equipo de comunicaciones, por ejemplo, no está haciendo un trabajo. El equipo de asesores legales, de profesionales que debe tener, tampoco le está dando un camino. Y en esto se encuentra con un Adrián Sen que va a tener que tragarse semejante sapo. Y esto, la verdad que es inaudito, ¿no? Ella no puede rodearse de asesores realmente de ínfima categoría, ¿no? Sí. Ahora, llegamos al punto de la inseguridad, que es el otro gran tema, que finalmente está al final de esto, ¿no? O al principio, no sé. Pero es el hecho de que en las calles el tema sigue siendo terrible. Comencé con la pregunta de ese 75% de gente que quiere que se vaya el señor Torres. Pero hay un Congreso, estimado José Luis, que no pareciera estar a la altura del problema nacional, porque salvando las excepciones de siempre en el Congreso, existe una mayoría, ¿no es cierto?, que al final no censura al ministro, lo interpela, que es un engañamuchachos, pero no lo censura. Entonces, pero ¿quién dice que para ellos es lo más importante? Esta es una competencia de sumo, pero en arenas movedizas. ¿Quiénes son los dos peleadores? Todo, o sea, la progresía controlando todos los poderes posibles y el Congreso en su bronca con ellos. O sea, ellos están enfocados, embarcados en una bronca, en una pelea de sumo, pero están haciéndolo en las arenas movedizas de la criminalidad. Entonces están dando cuenta que siguen peleándose y enfrentándose y están hundiéndose cada vez más y con ellos el país. No están asumiendo una responsabilidad. Entonces, según lo que tú ves, ¿no va a pasar nada con Torres, con el ministro del Interior? No veo hasta el momento las 33 firmas que se requieren para la censura. Entonces, ¿o qué están esperando? ¿No lo censuramos, pero nos bajamos al gabinete? ¿O ese es el juego?
¿Cuál es el juego entonces que no plantea hasta ahora el Congreso? ¿O tú crees que el 3 de abril, fecha en que se ha establecido para la presentación del gabinete, lo que va a ocurrir es que le digan al señor Adriancén, bueno, si usted no saca al señor Torres, ministro del Interior, pues no le damos la confianza? Sí, claro. O sea, yo no sé si el señor Adriancén esté dispuesto a incendiarse como bonzo por el señor Torres, ¿no? Y por los otros ministros que están siendo cuestionados. O sea, ¿hasta dónde llega su tolerancia? No entiendo qué lo ha convencido de que el señor, a quien la mayoría cree que no tiene estas capacidades, me sumo a eso también, él lo pueda sostener y simplemente inmolarse por el señor Torres. O sea, yo tengo la respuesta. Tú preguntas, ¿qué lo ha convencido? Yo creo que el dinero. Déjame explicarte por qué. Yo creo que la presidenta Boluarte ha acordado con el Congreso de la República dineros a través de mayor presupuesto, a través de una serie de, digamos, facilidades, condiciones legales todas, ¿no es cierto?, que han pasado solapadamente en la ley de presupuesto y demás, para que nadie pueda decir nada. Y hoy tienen más, digamos, ventajas, beneficios y demás. Y yo creería que pasa por ahí una parte. La otra parte es que ella está haciendo política desde su posición y solamente está destinando otra vez dinero, y también Adriancén, es una teoría, no tengo cómo probarlo, pero tengo la seguridad de que está por ahí la cosa, es mi pensamiento, con respecto de los grupos políticos y los intereses de los grupos políticos, ¿no? Llámese en provincias, obras, llámese, en fin, N cosas, ¿no? Y entonces eso le da a él esa seguridad que no comprendemos mirando el escenario político, porque tú ves lo que vemos todos y lo que yo diría es que Adriancén no obtendrá el voto de investidura, la confianza el día 3. O sea, va a ser una barbaridad que denieguen la confianza y se caiga el gabinete. Le hace mucho daño al país. Pero él parece muy seguro. ¿Por qué está tan seguro? Si están metiendo la pata en todo lo que hacen. Porque el Congreso está asegurado más bien. Sí, yo creo que es instintivo lo que están haciendo. No están tomando una rienda analítica, inteligente, donde analizan a los actores, analizan las circunstancias, analizan los escenarios, la correlación de fuerzas. O sea, ese ejercicio político de analizar estratégicamente la política no se está haciendo. Simplemente se está analizando por los intereses, quién queda y quién se va. Entonces, si eso es así, la verdad que estamos si la primera crisis en este momento es la inseguridad, la segunda crisis es la inseguridad política, ¿no? Ahora, para ir terminando, y estamos inmersos en la mitad de un proceso que ya es electoral, ¿no? Porque el 15 o a fin de mes de julio se vence el plazo para que quienes quieren participar creo que como candidatos presidenciales puedan inscribirse en los partidos políticos. Creo que también para algunos que quieran ser congresistas y no invitados, ¿no? Así es. También participen. Pero los invitados no se inscriben. Así es. Ahora, es un poco raro, ¿no?, que haya un plazo tan perentorio, ¿no?, tan cercano y tan lejano al mismo tiempo, ¿no?, tan pronto para nosotros en este momento y tan lejano de la elección. Podría haber sido, el año preelectoral, que es el 25. El 25. Pero no el 24, no 2 años antes. Es una contrasentido en realidad, desde mi punto de vista. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, creo que hay en el tema del proceso electoral muchas fallas, muchas cosas que han sido manejadas mal por el Jurado Nacional de Elecciones, incluso por el señor Salas. Creo que le hizo una propuesta para que sea a 1 año, ¿no? Hizo una propuesta y no sé por qué no ha prosperado. Pero yo voy a repetir lo que hemos venido diciendo. El mismo oxígeno que le queda a la derecha, le queda a la señora. Y viceversa. Entonces, explica un poquito, por favor, ese pensamiento. Es decir, si la señora termina por ser vacada, por ejemplo, ¿no?, o censurada 2
dos gabinetes y se arma la trifulca, ese mismo aire que tiene ella le queda a la derecha, porque como no se está organizando, ya tenemos a una izquierda y a una progresía en plena organización y están listos para una elección pronta, ¿no? El adelanto de elecciones sería casi al año de inmediato y estarían en condiciones de hacerlo. Entonces, este respiro de 2 años es para reorganizarse, organizarse, tomar aire y tomar fuerzas y hacer consensos para tener un gran frente de unidad en la derecha. Así que hay que decirlo con toda claridad. Pero no veo eso. Yo más veo un ambiente preelectoral y electoral bastante turbio en la que no estamos teniendo la mejor posición, ¿no? ¿Y quién en la derecha para ti debería ser, o qué fuerzas en la derecha deberían ser las que deberían de estar sentadas conversando? ¿A cuáles visualizas yo no tú? quiero personalizar ahora, pero sí creo que el concepto de tener un frente de derecha donde estén los liberales clásicos, los conservadores, todas estas variantes de la derecha tienen que ver que lo que está pasando en el Perú es por haber permitido que alguien tenga la cancha solo. La izquierda ha tenido la cancha por años, sola. Ha estado... ¿Desde cuándo ves eso tú, que estás sola a la izquierda? Creo que desde la década del 90, ¿no? Tal vez un poco más antes. No hemos visto una derecha estructurada que plantea... ¿Fujimori te parece de derecha o de izquierda? Es de derecha, sí. Fujimori es entonces de no es del 90, es del 2000. Desde el 2000, perdón. ¿no? Ya, entonces ahí tienes a Paniagua, tienes a Toledo, Alan García, Izquierda Democrática. Democrática. Así dicen ellos, Izquierda Democrática. ¿Y tú cómo los ves? Yo creo que es un partido de derecha, ¿no? De derecha, ¿no? Así es, yo creo que es un partido de derecha. Se molestan los zapistas cuando tú eres de derecha. Yo no soy de derecha, yo soy de izquierda. Sí, bueno, nominalmente pueden llamarse como quieran, pero los que además a un político lo juzgas por los hechos, los actos políticos y las decisiones. Son de derecha, son procapitalistas, pro la libertad, o sea, pro las libertades. Sí, o sea, claro, además ha cambiado el mundo, pues, ¿no? Claro, también han cambiado ellos. Claro, García cambió. Por supuesto. Bueno, entonces de derecha también lo decía ella de la Torre, que había que cambiar, que el mundo... Transformarse, ¿no? Transformarse, así ya, vino Ollantumala, de izquierda. De izquierda, así es. Pero vino Pablo Kuczynski, el superhombre de derecha. Sí, pero se alió pues con la progresía, ¿no? O sea al final el gobierno de Pablo Kuczynski fue un gobierno de izquierda. Así es. Con alguien nominalmente de derecha en la presidencia, ¿no? Terminó siendo subsumido, destruido. Sí, claro, él fue absorbido por una progresía. Pero no hay que olvidar que a nivel mundial hay empresarios supermillonarios que son progres, ¿no? O sea, sí, no es entonces incompatible ser millonario con la progresía tampoco, ¿eh? Vizcarra, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo lo defines? Bueno, yo creo que es, le cabe la frase de Hugo Chávez, ¿no? Delincuente de 5 suelas. Caimán del mismo pozo. Del mismo pozo. La verdad que es altamente vomitivo hablar de Vizcarra, ¿no? Por todas las cosas que ha hecho. Tan así, vomitivo. Totalmente. Creo que Vizcarra es uno de los peores presidentes que hemos tenido y de los peores políticos que podemos tener. ¿Y cómo te explicas que siendo así haya tenido en la recordación y en las encuestas uno de los mayores en la historia del Perú, en realidad? Sí. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, a ver, más del 70% de la población de los votantes no entiende de política. Son votantes emocionales, circunstanciales. Habla bonito, me parece bien. ¿Qué me ofreces? Una voz fuerte, entonces votemos por él, ¿no? Y mañana se les ocurre votar por Antauro Humala y pasado mañana se les ocurrirá votar por cualquier otra persona. Cualquier otro loquito. Entonces, la gente no tiene cultura política. No tiene conocimiento técnico sobre las corrientes ideológicas, por lo menos, y qué son lo que ofrecen y cómo lo contrastan con la realidad de si tuvieron éxito o no tuvieron éxito. La gente no sabe que el socialismo en todas sus formas no ha tenido éxito jamás. Y solamente ha traído pobreza y atraso donde se ha instaurado. No lo saben, porque ellos, justamente esta izquierda y esta progresía se han encontrado de imponer la llamada narrativa antiderecha, y ellos son los creadores de los antis.
¿no es cierto? Entonces, estos antis al final han calado en la población. Por eso es que digo que la derecha no está haciendo su trabajo, no está haciendo lo suyo, ¿no? Y llegamos a Sagasti. Sagasti, desastre Sagasti, porque nos dejó a, ¿cómo se llama? A Pedro Castillo. A Pedro Castillo con su secretario general. Bueno, felizmente que lo dejó, ¿no? A su secretario general, porque felizmente se descubrieron todas las tropelías, también por la captura de este sujeto que fue su secretario general, no recuerdo su nombre ahora, ¿no? Pero también, o sea, todos tienen el mismo corte, el progresismo tiene la misma línea, esa línea en la que ellos creen que son la supremacía moral e intelectual y están haciendo bien las cosas, pero están destruyendo al país. Sí, pero ¿cómo explicas, José Luis, que a pesar de los resultados negativos en el mundo, porque no hay país donde se ha instalado el socialismo que haya tenido algún tipo de beneficio para la población, sabiendo esto y estando a disposición vía internet con un clic de la que te puedes enterar, ¿cómo explicas que en el Perú todavía no hayamos aprendido? Y en lugar de tener posiciones cerradas y clarísimas con respecto de la demagogia de la izquierda, todavía haya gente que alienta esto. Yo veía hace unos días un video de Vizcarra, ¿no? Dice que estaba en San Juan de Lurigancho. Me parece que era de verdad el video. Estaba celebrando su cumpleaños, dice, o algo así. Entonces la toma es muy interesante, porque comienza una toma cerrada donde solamente sale su cara. Y dice, bueno, yo estoy acá, no sé qué, y de repente levanta el teléfono, ¿no? Se da la vuelta y ves un grupo como unas 150 o 200 personas en mesas que están, parece que celebrando algo, podría ser el cumpleaños de Vizcarra, según dice él, eso era, podríamos dudar, pero todos gritaban, Vizcarra, presidente, o de repente lo han montado con inteligencia artificial. Pero llama la atención, ¿no? O sea, ¿no aprendemos o qué? A ver, ellos tienen, la izquierda en general y la progresía tienen la capacidad de convencer, porque están mucho más cercanos con la gente, tienen un gran aparato publicitario, tienen muchos profesionales que son expertos en los temas de comunicación y entonces aprovechan eso, ¿no? Esta forma, discúlpame la expresión, idiota con la que se presenta Martín Vizcarra, hola, de esas formas. Estoy haciendo parrilla, estoy durmiendo, estoy con Mickey Mouse. Todo eso es aconsejado. ¿Por qué? Porque justamente va a un sector que no conoce la realidad. Que no quiere pensar. Que no piensa en realidad. Y que le habla como él, entonces usando. ¿Qué están haciendo? Y esto es criminal. Usando y manipulando la mente de los que menos tienen para seguir manteniéndolos así. Para seguir manteniéndose. Ellos se mantienen en el poder y tú te mantienes en la pobreza. Tú te mantienes en el abandono. O sea, esta es la estrategia perversa que están utilizando y por eso tienen gente, ¿no? Y se mimetizan, ¿no? Es como se llama el nuevo partido Justo, ¿no? Lo Justo. Lo Justo, ¿no? Ahí tenemos a una Marisol Pérez Tello diciendo que no es caviar. Yo dicto clases en la Fuerza Armada, en el Ejército, soy capitán del Ejército. Como si no supiéramos nosotros que la progresía ha intentado infiltrar a las Fuerzas Armadas y durante años viene relativizando a las Fuerzas de Seguridad con estas clases que les dan o con estos premios o estas becas, ¿no? Sobre cómo manipular a las fuerzas del orden. Entonces, son tan descarados para presentarse ante la población como los salvadores, siendo los principales responsables de esto. Si bien es cierto, la derecha es responsable del 70% de la población económicamente activa, son responsables porque los han convertido en informales. La izquierda y la progresía son los responsables de la extrema pobreza y de la pobreza. ¿Por qué la derecha es responsable de la informalidad? Ya, por todo este abandono que hizo, por todo este abandono de la sociedad, por toda esta corrupción que han tenido, en la que la gente se vio obligado, ¿no es cierto?, obligado a buscarse su chamba, obligado a generar su propio recurso. ¿Por qué la derecha es culpable de la corrupción? No, porque también han tenido actos de corrupción, por supuesto. Bueno, están en todas partes, así no es la derecha o la izquierda. Ya, por eso, todos tienen un pedazo de Pero la informalidad... La informalidad es producto... Es la parte que no entiendo. Ya, la informalidad es producto del abandono que han tenido las poblaciones, la migración que ha habido después de los problemas de terrorismo, de los problemas económicos, justamente por esta gente que ha estado durante años
cometiendo actos de corrupción. Entonces, eso genera un movimiento social, o sea, genera un desplazamiento de la sociedad hacia las capitales, y ahí, en el Perú por lo menos, se ha generado un nivel de informalidad que ahora produce millones. Pero los responsables de la pobreza y la pobreza extrema es la izquierda radical. Por ejemplo, Sendero Luminoso, con sus actos de terrorismo, nos infligió una deuda, una pérdida de más de 35.000 millones de dólares. La deuda externa del año 1990, esa nos la duplicó. ¿Cómo no vas a tener pobreza extrema con un nivel de destrozo del país, ¿no? Para terminar, José Luis, como última pregunta, hemos visto un video que transmitimos ayer y que está en las redes sociales del expresidente Alberto Fujimori, que está, creo que en algún fundo en el norte, está viendo flores o cultivando seguramente algún tipo de hortaliza o demás. Y nos decía su abogado, el doctor Helio Riera, aquí, que está muy bien de salud, ¿no? Y bueno, ¿qué piensa al respecto? A ver, indiscutiblemente el fujimorismo y Alberto Fujimori tiene un caudal político, un caudal de votantes, creo que hasta del 30-32%, de manera sostenida durante los últimos 30, 40 años, ¿no? Con todas las, lo que han pasado, la cárcel, que pagaron o no pagaron condenas, él mantiene un recuerdo en determinados sectores de la población. Y creo que eso el fujimorismo lo está capitalizando. ¿Es legítimo? Sí. ¿Por qué? Cualquiera puede usar la imagen de sus líderes, como el APRA puede usar la imagen de Alan García, como los del PPC podrían, no sé si podrían usar ahora la imagen de Luis Bedoya. Entonces creo que el fujimorismo está utilizando legítimamente nuevamente la imagen de Alberto Fujimori para hacer crecer ese 30% duro que tiene y desplazar el antifujimorismo que tanto daño les ha hecho, ¿no? ¿Tú crees que es un tema de imagen? Es un tema de imagen, definitivamente. ¿No lo ves candidateando? No lo veo candidateando. Míralo tú al presidente Fujimori en el mall de Yoke Plaza, ¿no? Entonces la gente se le acerca, eso por supuesto para la histeria de la izquierda y de los progres, ¿no? Entonces es legítimo lo que están haciendo, de usar la imagen del presidente, ¿no? Tal vez lo puedan postular para senador seguramente, y sigue siendo legítimo. O sea, se están preparando para la batalla política, para la batalla electoral, y esto es parte de su estrategia, ¿no? Muy bien, José Luis, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Amigos, eso es todo. Buena Semana Santa, reflexión, que creo que necesitamos todos los peruanos. Nos vemos el próximo lunes temprano a las 6:30 de la tarde, aquí en Vaya Todos por canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.